Vendo. Vale, muy bien, Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, le explico un poco, Eduardo, como le dije en el correo. Bueno, es una actividad que estamos haciendo con los alumnos de primero de bachillerato que estudian economía y esta actividad se llama Economic Sessions, ¿vale? Entonces, esta será la tercera y son una serie de entrevistas telemáticas que hacemos a economistas de prestigio, como usted en este caso. Y bueno, y lo interesante es que... Tuteame, por favor. Tuteame. Lo interesante es que las entrevistas no las hago yo, sino que las hacen los alumnos. En este caso, las alumnas. Vale, y hoy tenemos el privilegio de contar con Angelina, ¿no? Tendrán la entrevista a Angelina Catania y Sheila Lamayam. Y bueno, también está Alex Gonell, que es un estudiante del máster, está en prácticas y es un futuro profesor de economía. Sí. Y bueno, ya sin más, si esto le hago dos líneas, un poco de presentación y ya te dejo en sus manos. Estarás en buenas manos. Vale. Estupendo. Gracias. Pues nada. Eduardo Garzón, bueno, Eduardo, si hay algo mal me rectificas, ¿eh? Vale. Eduardo Garzón es doctor en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor también en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue asesor de Economía en el Ayuntamiento de Madrid cuando estaba gobernando Manuela Carmena. Y bueno, ya lo he dicho, y actualmente es profesor de Economía y también es miembro del Consejo Científico de ATAC España. Vale. No sé, ¿todo bien, Eduardo? Hay más cosas, pero bueno, lo más importante. Sí, nada, eso es lo de menos, sí. Vale, pues nada, entonces Sheila, Angelina, cuando queráis... Bueno, ya se lo dije en el correo, pero la intención es que os dure más o menos media hora la entrevista. Y con su permiso, pues es grabada y la subiremos al canal de la asignatura. El permiso lo tenéis. Gracias, Eduardo. Pues sin más, cuando queráis, Angelina y Sheila. Buenas tardes, Eduardo. Nuestra primera pregunta es ¿cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita, no sé, hay un montón. Yo es que escucho muchos géneros musicales, desde bachata hasta música clásica, pero no sé, si tuviese que decir alguna así a bote pronto, Jaque al Rey de Escape. Vale, sí. la siguiente pregunta te la haré yo. Y bueno, ¿por qué crees que algunas personas ganan más dinero que otras? ¿Crees que es justo? Vale, son dos preguntas, entonces sí. No sé si tengo un tiempo limitado para contestar, porque es que de verdad que son preguntas amplias y daría para hablar mucho. No creo que sea justo, y creo que a nadie se le escapa que no es justo que haya personas que simplemente sin trabajar, sin mover un dedo, porque hay mucha gente así, y no solo el rey, que ya que lo enlazo con la canción que he recomendado, sino mucha gente que simplemente es rentista, es decir, por tener mucho dinero, simplemente lo utilizan para hacer más dinero, esto con inversiones financieras o simplemente con inversiones también inmobiliarias. Entonces, bueno, pues al final pones el dinero a hacer dinero y esa gente en realidad no trabaja nada o prácticamente nada, porque en el peor de los casos siempre pueden contratar y lo hacen a gente para que hagan ese tipo de operaciones, ¿no? Y luego, en el otro lado, tenemos a gente que se mata a trabajar y si hablamos de nuestro país, pues tenemos muchos casos, pero si nos vamos más allá, hay gente que se juega la vida por conseguir un trabajo y en muchas ocasiones la pierde y entonces, ¿cómo podemos decir que está de alguna forma vinculado el trabajo o el esfuerzo que hacemos cada uno con lo que ganamos, cuando hay gente que se esfuerza a muerte y precisamente acaba muriendo desgraciadamente y otra gente que no se esfuerza nada y son absolutamente ricos, ¿no? Y por responder a la primera pregunta, tiene que ver con un reparto muy desigual de la renta y la riqueza, del dinero que hay en términos básicos y que es consecuencia de tener un sistema económico muy particular que es el capitalista, ¿no? Que concentra la riqueza y los medios de producción, que sería aquello que te permite generar más riqueza, en muy poquitas manos, dejando al resto de la población pues un poco a la deriva.
a la intemperie, intentando, bueno, buscarse la vida de cualquier forma. Y ya estoy diciendo que hay casos muy extremos, pero sin irnos tan lejos, en España también hay gente que trabaja de la noche a la mañana, de la mañana a la noche y con unos salarios que apenas le da para sobrevivir. Bueno, en el mismo sentido, ¿cómo puede la economía contribuir a reducir la brecha de desigualdad en la sociedad? Pues hilándolo con la explicación que estaba dando, creo que está clara la respuesta, que sería repartir esas posibilidades de producir, ¿no? Por un lado, no se trata solo de repartir la renta y la riqueza, sino también aquello que permite generar renta y riqueza, porque imaginemos que ahora repartiésemos la renta y la riqueza en términos igualitarios para todo el mundo. Si mantenemos el mismo reparto de los medios de producción, es decir, de las empresas, pues al final lo que acabaría ocurriendo sería exactamente lo mismo. Habríamos reseteado el sistema, pero volveríamos al mismo punto final, ¿no? Porque al fin y al cabo unas pocas personas pueden hacer mucho más dinero que el resto, y si lo permitimos que eso pase durante muchísimo tiempo, pues al final la desigualdad volvería a aparecer, ¿no? Así que, aunque repartir actualmente la riqueza y la renta es una de las soluciones más fáciles probablemente y también necesarias que hay que hacer, no hay que perder de vista que la raíz del problema está en que hay muy poca gente que concentra la mayor parte de la riqueza. Estamos hablando de que solo el 10% de la población española, la más rica, concentra más del 50% de la riqueza. Entonces, claro, como digo, si no cambiamos eso, difícilmente vamos a poder solucionar el problema de desigualdad. Vale, y bueno, hablando de ese tema, me gustaría preguntarte si crees que podría ser posible que implementaran la renta básica en nuestro país. Pues, a ver, por supuesto que sí, o sea, es una medida perfectamente factible, incluso hay economistas de todo tipo y pelaje que lo reconocen, ¿no? Por supuesto, siempre hay otros que no están de acuerdo porque dicen que es muy costoso y que requeriría un esfuerzo económico importante, pero en realidad la mayor parte de la gente que ha realizado un análisis serio y riguroso, o al menos que lo conoce, reconoce que la cantidad de esfuerzo económico que habría que realizar es claramente asumible, por debajo de, por ejemplo, el rescate a la banca que se acometió desde el año 2010 o la cantidad de gasto que podemos dedicar a algunas partidas que no pensaríamos que son necesarias, como a lo mejor el gasto militar. Entonces, posibilidad, desde luego que es posible, ¿no? Poner en práctica la renta básica. Luego habría que preguntarnos hasta qué punto eso es lo más deseable, o si no habría que compatibilizarlo con otro tipo de medidas que también lo apoyaran, porque precisamente por la exposición que he hecho hace unos minutos, si solo implementamos la renta básica, seguramente conseguiremos mucho, que es evitar pues, que haya muchas penurias por parte de una gran parte de la población y garantizar un nivel de existencia mínima a todo el mundo, pero seguiríamos manteniendo unas desigualdades que son absolutamente injustas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la renta básica está bien. También habría que tener cuidado con algún tipo de desequilibrio que se te puede generar en función del diseño en particular de la renta básica, es decir, por irme a un extremo que se entienda bien, si le garantizas a todo el mundo, yo qué sé, 2.000 euros al mes sin la necesidad de trabajar, pues bueno, evidentemente eso te distorsiona un poco nuestra propia forma de vivir y de relacionarnos en el mercado laboral y por lo tanto habría que tener cuidado con el propio diseño de la renta básica. Pero sí, sería imposible, sería deseable y solo que habría que tener cuidado con algunos diseños desde mi punto de vista y sobre todo habría que compatibilizarlo con otras medidas más potentes que vayan un poco a la raíz del problema. Gracias. La siguiente pregunta, como ya sabemos, la innovación y la tecnología están cambiando rápidamente la economía. ¿Cómo cree que estos cambios afectarán a la desigualdad y al empleo en el futuro? Por ejemplo, la inteligencia artificial. A ver, pues es muy difícil poder hacer predicciones de este tipo. Yo sí que tengo claro que esas narrativas o cuentos o relatos que a veces nos llegan de los robots nos van a quitar los puestos de trabajo o la inteligencia artificial nos va a quitar a todos los puestos de trabajo están absolutamente exageradas. Y eso es que en realidad es algo que incluso desde la propia revolución industrial fuimos viviendo de alguna u otra forma esos mensajes alarmistas de las máquinas nos van a quitar los puestos de trabajo, ahora son los robots, la inteligencia artificial. Y nunca ha ocurrido, porque el propio proceso tecnológico es verdad que te va cambiando muchos sectores, algunos ya no es tan necesaria la mano de obra o cambia,
pero desde luego también te va generando nuevos nichos de mercado, nuevas necesidades sociales, económicas y ecológicas, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial ayuda al ser humano. El problema es que en un sistema económico capitalista esto puede hacer, como siempre ha ocurrido con los procesos de mecanización y robotización de los procesos productivos, que esas ventajas, esos frutos de ese trabajo, en este caso ayudado gracias a la inteligencia artificial, pues fuesen apropiados por los propietarios de esa inteligencia artificial o de esos robots, ¿no? Y ahí es donde se generarían pues desequilibrio y acabaría mucha gente siendo expulsada del mercado laboral. Pero en realidad yo creo que todo el mundo puede entender que si el trabajo que vamos a hacer, en vez de hacerlo nosotros como humanos, lo puede hacer una máquina o una inteligencia artificial, pues eso es un avance tecnológico sin ningún tipo de duda, porque podemos estar descansando los humanos mientras los robots o las inteligencias artificiales trabajan por nosotros, ¿no? El problema no es tanto eso como adelanto tecnológico, sino como lo que he dicho, que luego los dueños de esas máquinas y de esos robots se apropien del resultado de esa productividad, de esas mayores ganancias y entonces dejen fuera a mucha gente que dice, oye, pues ya no lo necesitamos. Desgraciadamente eso es algo que ocurre en nuestra sociedad, pero insisto, tampoco es algo tan exagerado como todo el mundo se va a quedar sin trabajo o mucha gente se va a quedar sin trabajo, porque no, siempre hay nichos de mercado en los que se puede uno reciclar, por así decirlo, ¿no? Si tu puesto de trabajo ya no es tan útil porque lo puede hacer una inteligencia artificial, aparte de que puedes utilizar esa inteligencia artificial para mejorar tu resultado y tu trabajo, siempre te puedes ir a otro tipo de necesidades, ¿no? Y por terminar con esto, si abrimos mucho la panorámica, pues nos damos cuenta de que hoy día, en pleno siglo XXI, tenemos un desafío medioambiental tremendo que se conoce como cambio climático, pero que va más allá de él, que es la crisis climática, energética y medioambiental en general, y ahí hay mucho trabajo por hacer. Entonces, bueno, la inteligencia artificial incluso nos podría ayudar a ese desafío que sin ninguna duda requerirá muchas manos. Pero yo también creo, hablando de esto, que tendremos que, bueno, en general el mundo nos tendremos que adaptar a las circunstancias de la inteligencia artificial y entonces creo que nos tendremos que adaptar más a, por ejemplo, un ingeniero se tendrá que adaptar más para llevar este tipo de máquinas y entonces creo que la gente que ahora mismo no tiene estudios o no puede trabajar de algo con estudios requerirá hacer otra vez estudiar para poder adaptarse a estos cambios. Es posible, habría que ver en cada uno de los sectores, porque de hecho la inteligencia artificial a los sectores a los que más se está afectando no son precisamente los de bajo valor añadido, bajo componente tecnológico, los que requieren baja cualificación, sino que está afectando sobre todo a los trabajos que son más artísticos, más creativos y eso requiere bastante cualificación para poder llevarlos a cabo, ¿no? No es como antiguamente, que es verdad que los telares mecánicos, por ejemplo, pues lo que hacían era sustituir mano de obra para lo que no necesitaban mucha formación, ¿no? Pero si es el caso, porque evidentemente el mundo es muy amplio y la economía es muy amplia y hay muchas actividades económicas, si ese es el caso y se necesita formación para que uno pueda reciclarse, ningún problema, porque siempre hay posibilidades, o debería haberlas al menos por parte de las administraciones públicas, para educar, formar, informar a todas aquellas personas que requieran, pues como digo, actualizar sus conocimientos y su preparación para este tipo de puestos de trabajo. De hecho, acabo con esto, una de mis políticas de recomendación de política económica más importante y que más suelo referirme a ella es la del trabajo garantizado, que consiste en que el Estado se hace garante del trabajo de todo el mundo, es decir, garantiza un puesto de trabajo a toda aquella persona que quiera y que pueda trabajar. Y si no tienen los conocimientos o formación suficiente para realizar ese tipo de actividades, aparece el Estado de nuevo y se lo garantiza, ¿no? A través de educación, de formación, de cursos de todo tipo. En realidad, el problema, que lo hay, o que pueda haberlo, siempre tiene solución. Lo que pasa es que necesitamos pues, voluntad política. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre la inflación. Desde siempre, al contrario que la mayoría de los economistas, ha mantenido que la inflación era transitoria. ¿Cree que está en lo cierto? Que sí, creo que yo estoy en lo cierto. Esa es la pregunta. Sí. Sí, claro. De hecho, es que no es que lo crea, es que es así, pero no porque lo diga yo, es porque ya hay una especie de consenso en reconocer que efectivamente, y me estoy refiriendo incluso a los grandes economistas más conocidos, premios Nobel y tal, un gran consenso en reconocer que la inflación ha sido transitoria, ¿no? Y es que tampoco hace falta ser un premio Nobel para darse cuenta de que lo ha sido,
cuando hemos visto que en el año 2021 y sobre todo 2022 pues sufrimos un incremento generalizado de los precios en todos los países del mundo, con algunas excepciones y en diferente escala, pero en todos los países del mundo, y que en el año 2023 pues ese episodio inflacionario ha caído, ha perdido fuelle y tenemos ahora unas tasas de variación interanual de los precios que, sin ser tan bajas como las de antes de la pandemia, pues están muy lejos de lo que vivimos en el año 2022, ¿no? Por lo tanto, sí podemos estar seguros de que la inflación ha sido transitoria, y esto requiere una definición complementaria, porque ¿qué quiere decir que algo sea transitorio? Pues simplemente que sus efectos van a ser transitorios en tanto en cuanto la causa, el factor causal que lo generó, pues también es transitorio, ¿no? Porque si tenemos en este caso que el factor causal fue los cuellos de la botella derivados de la pandemia, que la pandemia ocurrió una vez, eso ya lo sabemos, y se desvaneció, ¿no? Habrá dejado sus secuelas y sus heridas y tal, pero ya no hay pandemia. Pues lo mismo con los efectos que ha provocado la pandemia, en este caso la inflación, que ha tenido pues un recorrido posterior más alargado que otros efectos de la pandemia, pero es así, acaba la causa, acaba por lo tanto la consecuencia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué puede ocurrir? Que haya otras causas, y ahora lo estamos viendo quizás con cuellos de botella también en el Mar Rojo, derivado del conflicto geopolítico entre Irán, también el genocidio de Israel en Gaza, ¿no? Pues todo eso también puede ocasionar de nuevo que haya un shock de oferta, es decir, que haya cuellos de botella y que se genere inflación. Por no hablar de desafíos o catástrofes medioambientales, como ya lo estamos viendo en Argentina, una gran sequía que en parte ha provocado una inflación que a su vez ha provocado un cambio de gobierno, o el precio del aceite de oliva está absolutamente disparado y tiene que ver con la sequía y con las altas temperaturas que hemos sufrido en los últimos años, ¿no? Que son consecuencia claramente del cambio climático. Si seguimos por esa tendencia, podremos ver claramente cómo aparecerá la inflación también, no sé en qué medida, pero volverá a aparecer unas tasas de crecimiento de los precios muy elevados por culpa de este tipo de factores, que ya no serían tan transitorios, serían mucho más estructurales, desgraciadamente. Vale, siguiendo hablando de la inflación, ¿cree que subir el tipo de interés como ha hecho el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, eso ha sido una buena estrategia para frenar la inflación? ¿Qué opinas? Ha sido una estrategia totalmente absurda en el mejor de los casos y totalmente contraproducente en el peor de los casos. Porque precisamente hablando de lo anterior, que es teniendo en cuenta que la inflación es consecuencia de un fenómeno real, no monetario, en el sentido en el que, oye, pues sencillamente los puertos chinos se han parado por las medidas aplicadas por el COVID y ya no están comerciando ni llevando barcos con contenedores a la otra parte del mundo, que era el núcleo del comercio internacional antes de la pandemia. Entonces, te dejan de llegar los productos, te deja de llegar sobre todo hidrocarburos, que los necesitas para producir tus propios productos, entonces es normal, hay menos productos a la venta, se eleva el precio de esos productos para que los vendedores puedan sacar tajada. Eso es un acontecimiento real, no tiene nada que ver con que la gente esté gastando mucho dinero, no tiene que ver con que los bancos estén dando mucho dinero a la gente, no tiene que ver con que el Estado tenga un déficit público muy elevado, ni que haya mucha cantidad de dinero en circulación, no, tiene que ver con un conflicto derivado, un problema derivado de la pandemia, ¿no? Agravado por la guerra de Ucrania, por supuesto, en el año 2022, pero al fin y al cabo son cosas reales, cosas que tú ves y son conflictos que no tienen nada que ver con la cantidad de dinero que hay, ¿no? Entonces, las estrategias de los bancos centrales, no de todos, hay que decirlo, por ejemplo, el Banco Central de China, el Banco Central de Japón, no han elevado en absolutamente nada los tipos de interés y casualmente son los países que menos inflación tienen. Yo creo que eso da muchas pistas de por dónde van los tiros y que hay que replantearse precisamente los manuales de economía que se utilizan en Occidente, que siempre te dicen, si aumenta la inflación, independientemente del motivo que sea, porque tienen en la cabeza que siempre es el mismo motivo, que hay mucho dinero en circulación, hay que elevar los tipos de interés. Y eso es un error absoluto. No es solo que esté anticuado o desfasado esa recomendación política, es que nunca ha tenido sentido, porque la inflación pasada más importante que tuvimos fue en los años 70 y fue también por un conflicto, una crisis energética derivada del cártel de la OPEP, cuando por un conflicto también precisamente en Oriente Medio relacionado con Israel, pues se dijo, oye, no vamos a venderos tanto petróleo a los países occidentales. Eso lo que hace es elevar obviamente su precio y como necesitas petróleo para producir casi todo o prácticamente todo, pues esos productos también se ven encarecidos por ese contagio, ¿no? Así que elevar los tipos de interés no tiene ningún tipo de sentido. Es más, como te digo, en el peor de los casos lo que puede hacer es agravar la inflación porque al fin y al cabo también estás
encareciendo el proceso productivo de las empresas. Las empresas necesitan financiación para poder realizar sus actividades, es decir, se tienen que endeudar y si les sale más caro hacerlo, también acabarán elevando el precio de su producto, o al menos esa es una posibilidad, ¿no? Entonces, como digo, elevar los tipos de interés ha sido un tremendo error. Creo que lo de Japón y lo de China revelan que así ha sido, porque no han elevado los tipos de interés, la inflación allí ha subido muchísimo menos y ahora está totalmente controlada. Y como estaba diciendo, ha tenido también un efecto regresivo, es decir, injusto, porque elevar los tipos de interés es el equivalente a dar una renta básica a los ricos, porque tú lo que estás haciendo es darle más dinero a aquel que ya tiene dinero ahí ahorrado y por lo tanto no lo está utilizando para nada. En cambio, la gente más necesitada, que necesita pedir dinero prestado para llevar a cabo su actividad empresarial o para poder vivir en una casa, le sale más caro. Así que es una política absolutamente injusta, porque está penalizando a los más necesitados y está hinchándole de dinero por la cara a los más ricos. Vale, ahora te haremos dos preguntas bastante concretas. La primera es que si prefieres la educación pública o privada. Bueno, por supuesto que prefiero la educación pública. Siempre yo además he estado en colegios públicos, en universidades públicas, etcétera, etcétera. Pero es verdad que creo que tampoco hay que ser talibán en el sentido de todo tiene que ser público 100%. Yo entiendo que hay posibilidades y ocurre en muchos otros países, en algunas partes de España, pues a lo mejor más en el norte, en Euskadi, donde hay colegios que son concertados, pero no con una parte privada que lo que busca es el lucro per se, sino que intenta inocular algunos principios pues que son diferentes, ¿no? Evidentemente me estaba refiriendo en algunos casos de Euskadi que tienen que ver más con un componente religioso, no es tanto a eso a lo que me refiero o que sería deseable desde mi punto de vista, pero sí que entiendo que hay otro tipo de valores. Por ejemplo, hay organizaciones aquí en Madrid que tienen que ver con la FUEN y inoculan y le dan mucho más valor a principios ecosociales, ¿no? E incluso ecofeministas, en el sentido en el que desde ya muy pequeñito se le está inculcando valores de respeto medioambiental, social y de respeto también por la igualdad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es como una especie de parche poniéndoselo a una educación pública que quizás tiene unas fallas y necesitaría mejorar. Pero desde luego yo soy totalmente partidario de la educación pública, me parece que es uno de los adelantos tecnológicos e institucionales más importantes del siglo XX, con muchísima diferencia, y es lo que ha explicado el avance de las sociedades, ¿no? Entonces sí, educación pública 100% y además siempre que sea, por supuesto, gratuita y universal. Vale, la otra concreta es capitalismo o comunismo. Bueno, es una pregunta un poco tramposa porque habría que definir qué es lo que es el capitalismo, qué es el comunismo, que son conceptos muy vagos, muy imprecisos, pero bueno, por lo que he comentado antes se puede deducir que yo soy más partidario de un sistema económico que esté muy, muy alejado del capitalismo y por lo tanto que se acerque mucho a un sistema que podríamos catalogar como comunismo, pero yo haría ese matiz de definición porque no cualquier cosa entendería como comunismo. Yo lo que entiendo como un sistema ideal al que deberíamos aspirar es uno en el que ninguna persona se lucre aprovechándose del trabajo de otra persona. Y eso es, al fin y al cabo, la máxima comunista, ¿no? Es a lo que se pretende llegar, un sistema en el que no haya un trato discriminatorio, en el que haya una persona que simplemente por su poder o por su situación de clase, de poder, de dinero, de riqueza, pues pueda aprovecharse del trabajo de otras personas. Y eso es precisamente lo que explica la lógica del sistema económico capitalista. Así que eso es algo que hay que evitar a toda costa desde mi punto de vista, porque no solo genera mucha desigualdad y muchísima pobreza, sino que incluso se está cargando el propio planeta y nuestro espacio de vida, y no solo el nuestro, sino de todos los animales y otros seres vivos, y eso es un problema que todo el mundo debería ver. Necesitamos transformar el modelo económico capitalista y a mí me da igual la etiqueta que se le ponga, comunismo, socialismo, lo que sea, pero que sea muy, muy diferente, radicalmente opuesto a lo que tenemos hoy. ¿Qué opinas sobre la idea de una economía del bien común? Pues es una filosofía muy interesante. Yo la verdad es que lo leí y escuché a Christian Felber hace mucho tiempo, en persona, de hecho tuve la oportunidad de escucharlo en Málaga, y la verdad es que en un primer momento pues no me convenció,
al menos del todo, no ha sido como otros enfoques económicos como la teoría monetaria moderna, que en el primer momento que lo vi pues me cautivó y dije, ostras, esto es la caña. Pero lo de Christian Felber y la economía del bien común no me entusiasmó tanto, pero sí encontré en ella algunos elementos muy interesantes. Por ejemplo, el que más me atrajo fue la idea de etiquetar a los productos o obligar prácticamente, entre comillas, a las empresas a que tuviesen que etiquetar su producto para que la gente, el propio consumidor, pues pudiese saber con su propia decisión qué es lo que estaba comprando, si esa empresa está respetando los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, si está pagando los impuestos, si es respetuosa con el medio ambiente. Entonces, un sistema de etiquetaje que te permita claramente, porque hoy día sí, alguna información puedes encontrar en internet y todo el rollo, pero no, es en el momento en el que tú vayas a comprar un producto que te salte a la vista una etiqueta que diga, esta marca no es respetuosa con los medios, el medio ambiente o los derechos humanos. Y eso me parece muy potente porque es algo que estás auspiciando o, ¿cómo decirlo?, recomendando desde el propio Estado, pero que al fin y al cabo la decisión última la tienen los consumidores. Y creo que es muy potente y que no se le ha sacado mucho partido allí en las zonas donde se ha intentado aplicar mucho. Me parece muy interesante y algo digno de investigar más. Vale, y ahora nos gustaría finalizar con una preguntita que, bueno, ¿podría recomendarnos un libro? Un libro. A ver, pues hay muchos libros. Yo últimamente, joder, es que justamente en mi canal de YouTube estoy haciendo una sección de recomendar libros y empecé con uno que me parece siempre la base de todo y es entender el capital de Marx, pero no el capital como tal, el original, porque es muy difícil de leer. Siempre recomiendo algo que es más sencillo de leer y empezar con un cómic, una novela gráfica, siempre es muy recomendable porque, bueno, te vas entreteniendo y divirtiendo viendo los dibujos al mismo tiempo que estás adquiriendo conocimientos, ¿no? Entonces hay una novela gráfica que se llama El Capital de Marx, pero en cómic, que me parece que está muy bien, porque explica al fin y al cabo lo básico de Marx, evidentemente no toda su profundidad, pero de una forma que es muy asequible para todo el mundo, para todos los públicos y creo que prácticamente de cualquier edad. Muchas gracias. Estamos encantadas de haberte conocido. Sí. Nada, Y gracias por darnos la oportunidad de hacerte esta entrevista. Nada, muy bien. Yo creo que lo habéis hecho muy bien. Así que, genial. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias, Angelina, Sheila. Lo habéis hecho súper bien, ¿eh? Muy bien. Muy bien, y bueno, gracias, Eduardo, porque, bueno, como tú lo has nombrado en una parte de la entrevista, los manuales de economía, pues de universidad y de bachillerato también, todos se basan, la gran mayoría del temario está basado proviene de la escuela neoclásica, ¿no? Básicamente, y bueno, ya está bien que los alumnos tengan la oportunidad de escuchar algo un poco diferente de lo que enseñamos, lo que están en los manuales. Y bueno, y quién mejor que tú, ¿no? para explicarles algo diferente, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Nada, un placer. Yo encantado, ¿eh? Sí. Y nada, si no hay más, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sheila, Angelina, ¿no? Nos ha quedado todo claro. ¿Alguna pregunta? Vale. ¿Alguna pregunta? Vale, yo simplemente, porque son menos 20, te quería hacer una preguntita, Eduardo, sí. Vale, es referente a la primera pregunta que te han hecho ellas. ¿De la canción? Hay gente... No, la canción. La segunda pregunta. Que hay gente, ¿no? que gana muy poco y hay gente que gana mucho. Vale, entonces, bueno, según tu respuesta es porque hay gente que trabaja mucho, muchas horas y gana poco y hay gente que no trabaja prácticamente nada y gana mucho y esto no es justo. Y claro, y realmente es cierto, no es justo, ¿eh? Pero, claro, esta visión, ¿no? Nos viene de la teoría del valor-trabajo, ¿no? que propuso Adam Smith, que luego recogió Karl Marx para hacer su teoría. Pero bueno, actualmente, o al menos esto es lo que explica la teoría neoclásica, el mercado de trabajo funciona con oferta y demanda, ¿no? Oferta y demanda. Si lo que tú ofreces tienes la suerte de que está muy demandado, cobrarás más, ¿no? Aunque trabajes menos. Si no está nada demandado, aunque trabajes muchas horas, cobras muy poco. Entonces, no sé si esto es
realmente sí o se debería cambiar? No sé, o no sé. A ver, claro, porque lo has descrito bien. Nuestro propio sistema ahora se basa en eso, en demanda y oferta, ¿no? Entonces, si tienes la suerte, entre comillas, de que el mercado te favorece y tú con tu poco trabajo vas a poder ganar muchísimo dinero, pues ya está. Y eso lo consideran como algo justo los que defienden pues, los mecanismos del mercado, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que el mecanismo del mercado en sí está ya trucado. Está trucado. Vamos a pensarlo un poco desde su propia base, ¿no? ¿Qué es un mercado? Un sitio en el que va la gente a ofrecer algo y también a comprar cosas, ¿no? Pero claro, eso es una situación en la que te encuentras con gente con unos distintos niveles de partida. Te encuentras, si viene un millonario que no necesita prácticamente nada, porque tiene, pero no solo millonario porque tiene dinero, sino porque tiene una posición de poder, porque tiene influencia, porque tiene al fin y al cabo una posición privilegiada, pues entonces, ¿qué me estás contando? Evidentemente tendrá una situación mucho mejor para poder decidir cualquier cosa. En cambio, al otro lado, si tenemos una persona que se está muriendo de hambre, que no tiene otras posibilidades, que te va a comprar lo que sea al precio que le digas, ¿no? Entonces, no es un espacio justo aquel en el que se encuentra una persona con mucha, estoy yéndome a extremos, pero entendemos que hay una escala de grises, ¿no? No es justo en ningún caso que nos encontremos todos en el mismo sitio, pero partamos de situaciones absolutamente disparatadas, ¿no? Y como digo, el mercado está trucado. Entonces, si lo que hacemos es eso, hacer que la gente gane en función de lo que puede conseguir en ese mercado que está trucado, pues el resultado es absolutamente injusto. De hecho, relacionado con la educación pretende dar capacidades, y lo consigue en buena medida, a aquellas personas que están más abajo para que puedan llegar al mercado en una mejor situación y una mejor situación de negociación y que no tengan que quedarse con el primer trabajo que encuentran porque no tienen mucha formación. No, se da información, se les da educación para que luego se desenvuelvan mejor. Pero si no existiese la educación pública, que recordemos que no sigue mecanismos de mercado, nos encontraríamos con que los más pobres seguirían siempre abajo cogiendo los trabajos que pueden conseguir porque el mercado está trucado y beneficia a los que tienen más dinero y más poder. Vale, muy bien, de acuerdo. Muy bien, entonces si ya está todo, no hay ninguna pregunta más, pues damos la entrevista por finalizada y repetir otra vez que muchas gracias, Eduardo. Un placer, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale, pues nada, hasta luego o hasta la próxima. Venga, vale, que vaya bien. Adiós, adiós. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.